José Francisco Miró Quesada Cantú Arias, Lima, 21 de diciembre de 1918 y 11 de junio de 2019. Uno fue un filósofo, periodista y político peruano contemporáneo. En sus trabajos filosóficos, discute la creencia en la naturaleza humana sobre la base de que cualquier suposición colectiva acerca de dicha naturaleza va a ser frustrante, y va a tener resultados públicos negativos. Manifestó vivo interés por las llamadas lógicas no ortodoxas. La denominación lógica para consistente fue introducida en 1976 por él. Empieza a publicar estudios en 1941, con sentido del movimiento fenomenológico. 2. Es el primer filósofo latinoamericano en ocupar el cargo de presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, elegido en Moscú en 1990. Fue hijo del periodista Óscar Miró Quesada de la Guerra y María Josefina Cantú Arias de Añeino. Su padre, reconocido divulgador científico, fue director del diario El Comercio perteneciente a su familia, más conocido por Raxo. 3. Realizó sus estudios escolares, primero, en el Pensionnat Sacré-Cœur de Passy, en París, y, luego, en los colegios de los Sagrados Corazones Belén y Recoleta, y en el Colegio Italiano Antonio Raimondi de Lima. Sus estudios superiores los cursó en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se graduó de bachiller en filosofía con la tesis crítica de la prueba ontológica a través de San Anselmo, Descartes, Spinoza y Leibniz, 1938, y los continuó en la Universidad Mayor de San Marcos, donde estudió filosofía y matemáticas optando el grado de doctor con la tesis Algunos estudios sobre las categorías, ensayo de una crítica de la vida psicológica en general, 1939. Posteriormente, obtuvo los bachilleratos en matemáticas y derecho, 1953, en esta última universidad y el título de abogado. En 1940, ingresó como profesor de las cátedras de filosofía contemporánea y lógica, y, luego, de filosofía de la matemática y filosofía política en la Universidad de San Marcos, de la que retiró como profesor emérito en 1970. Desde entonces dictó diversas cátedras en la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de Lima, donde fundó y dirigió el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Desde 2001 fue director del Instituto de Investigaciones Filosóficas en la Universidad Ricardo Palma. En 1952, la UNESCO le concedió una beca para investigar cómo funcionaban en esa época los sistemas educativos en Francia, Italia e Inglaterra. Al año siguiente, fue director del suplemento dominical del diario El Comercio y, en 1955, fue invitado por la Universidad de Bonn para dictar una cátedra sobre educación pública. En julio de 1963, durante el primer gobierno de Acción Popular, el presidente Fernando Belaúnde Terry lo designó ministro de Educación del Perú. Como tal realizó varias innovaciones, entre las que resaltan la creación de una oficina dedicada a atender a los padres de familia, otra orientada a la atención de los miembros del gremio magisterial, la construcción masiva de aulas utilizando los métodos de cooperación popular, la creación de colegios secundarios aún en distritos, la incorporación de un alto porcentaje de población escolar primaria al sistema educativo, la educación especial para los subdotados mentales. 4 En octubre de 1964 fue interpelado por la mayoría pro-odrista del Parlamento Nacional y censurado por abandonar el hemiciclo sin que se haya terminado el debate sobre la supuesta transferencia ilegal de varios millones de soles desde su despacho, además por la inclusión de estudio de religiones, en el quinto de secundaria. Lo cierto fue por la línea antiaprista que mantenía el diario El Comercio. Fue reemplazado en Met por el general Ernesto Montagne. 5 En 1967, fue nombrado embajador del Perú en Francia, cargo que ejerció hasta 1969. Durante la dictadura militar de Francisco Morales Bermúdez, fue ideólogo convocado por dicha gestión y trabajó como profesor en la Universidad Cayetano Heredia y la de Lima. Al cumplir los 70 años de edad, fue cesado en la Universidad de Lima, y pasó a trabajar en la Universidad Ricardo Palma. Sigue publicando en el diario de su familia, El Comercio de Lima. Desde el año 2003 hasta septiembre de 2008 se desempeñó como director periodístico del diario El Comercio de Lima. 6 Francisco Miró Quesada Cantú Arias recibió el 9 de diciembre de 2008 la Medalla de Honor del Congreso de la República, en el grado de Gran Oficial por su destacada labor filosófica, el periodismo, el pensamiento político y la difusión científica. 7 Particular relevancia tienen sus aportes a la discusión sobre el problema de la filosofía latinoamericana. Bajo la influencia de filósofos como José Ortega y Gasset y Leopoldo Cea, Miró Quesada considera que la historia del proyecto latinoamericano del filosofar puede ser dividida en 3 generaciones. La primera, nacida hacia finales del siglo VI,
Combate el predominio del positivismo y mira hacia la filosofía europea para tomar de allí sus herramientas críticas. A diferencia de la primera generación, que era prácticamente autodidacta y no tenía acceso directo a las fuentes, la segunda generación se embarca en un proyecto de recuperación anabásica que les lleva a aprender lenguas antiguas y modernas para acceder a la interpretación de textos. La tercera generación, que toma la palabra hacia la década de 1930, se divide en dos vertientes. El primero, los que quieren filosofar a la europea y aportar soluciones a problemas universales de la filosofía, la normalización de la que habla Francisco Romero, y el segundo, los que se preguntan si es posible una especificidad de la filosofía en América Latina, es decir, una filosofía auténticamente latinoamericana. El grupo Hiperión. Aquí hay una breve descripción y explicación de algunas de las obras más destacadas de José Carlos Mariátegui. 1. Sentido del movimiento fenomenológico, 1940. Descripción. En esta obra, Mariátegui explora y analiza el movimiento fenomenológico, una corriente filosófica que se centra en el estudio de la experiencia consciente y los fenómenos tal como se presentan en la conciencia-explicación. Mariátegui aborda la fenomenología como un enfoque filosófico que busca comprender la estructura esencial de la experiencia humana. Examina las ideas de pensadores fenomenológicos prominentes como Edmund Husserl y Martin Heidegger, y ofrece su propia interpretación y crítica de sus enseñanzas. 2. El problema de la libertad y la ciencia, 1943. Descripción. En esta obra, Mariátegui aborda el complejo problema de la libertad humana en relación con el determinismo científico. Examina cómo la ciencia moderna influye en nuestra comprensión de la libertad y la responsabilidad individual. Explicación. Mariátegui cuestiona cómo reconciliar la noción de libre albedrío con las explicaciones deterministas de la ciencia moderna. Considera cómo la comprensión científica del mundo puede afectar nuestra percepción de la libertad humana y la moralidad, y propone reflexiones filosóficas sobre este tema. 3. Lógica, 1946. Descripción. En esta obra, Mariátegui explora los fundamentos y principios de la lógica formal, que es el estudio de la estructura del razonamiento válido. Explicación. Mariátegui presenta una introducción a la lógica formal, examinando conceptos como proposiciones, inferencias y falacias. Su objetivo es proporcionar una comprensión básica de los principios lógicos que subyacen en el pensamiento racional y en el análisis de argumentos. 4. Humanismo y revolución, 1969. Descripción. Esta obra examina la relación entre el humanismo y la revolución, argumentando que la verdadera revolución debe basarse en principios humanistas que promuevan la dignidad y el bienestar de todos los seres humanos. 5. Sentido del movimiento fenomenológico, 1940. Descripción. En esta obra, Mariátegui explora y analiza el movimiento fenomenológico, una corriente filosófica que se centra en el estudio de la experiencia consciente y los fenómenos tal como se presentan en la conciencia-explicación. Mariátegui aborda la fenomenología como un enfoque filosófico que busca comprender la estructura esencial de la experiencia humana. Examina las ideas de pensadores fenomenológicos prominentes como Edmund Husserl y Martin Heidegger, y ofrece su propia interpretación y crítica de sus enseñanzas. 6. El problema de la libertad y la ciencia, 1943. Descripción. En esta obra, Mariátegui aborda el complejo problema de la libertad humana en relación con el determinismo científico. Examina cómo la ciencia moderna influye en nuestra comprensión de la libertad y la responsabilidad individual. Explicación. Mariátegui cuestiona cómo reconciliar la noción de libre albedrío con las explicaciones deterministas de la ciencia moderna. Considera cómo la comprensión científica del mundo puede afectar nuestra percepción de la libertad humana y la moralidad, y propone reflexiones filosóficas sobre este tema. 7. Lógica, 1946. Descripción. En esta obra, Mariátegui explora los fundamentos y principios de la lógica formal, que es el estudio de la estructura del razonamiento válido. Explicación. Mariátegui presenta una introducción a la lógica formal, examinando conceptos como proposiciones, inferencias y falacias. Su objetivo es proporcionar una comprensión básica de los principios lógicos que subyacen en el pensamiento racional y en el análisis de argumentos. 8. Iniciación lógica, 1958. Descripción. Este libro continúa explorando la lógica, pero con un enfoque más orientado hacia aquellos que están comenzando a estudiar esta disciplina. Explicación. Mariátegui ofrece una introducción accesible a la lógica para aquellos que están iniciándose en el estudio de esta materia. Aborda los conceptos básicos de la lógica y presenta ejemplos para ayudar a los lectores a comprender los principios fundamentales del razonamiento válido. 9. La otra mitad del mundo, 2 volúmenes, 1959. Descripción. Esta obra consta de 2 volúmenes y aborda diversos temas relacionados con la cultura, la política y la sociedad
sociedad de explicación. Mariátegui examina la realidad peruana y latinoamericana desde una perspectiva crítica y reflexiva. Aborda temas como la identidad cultural, la historia, la política y la economía, ofreciendo análisis profundos y propuestas para el cambio social. Continuando con las explicaciones. 10. Apuntes para una teoría de la razón, 1963. Descripción. En esta obra, Mariátegui ofrece reflexiones sobre la naturaleza y el papel de la razón en la vida humana y en la sociedad de explicación. Mariátegui examina críticamente la razón como una facultad humana fundamental y su papel en la comprensión del mundo, la toma de decisiones y la acción. Propone una teoría de la razón que considera tanto sus dimensiones cognitivas como prácticas, y reflexiona sobre su relación con otras formas de conocimiento y creencia. 11. Humanismo y revolución, 1969. Descripción. Esta obra examina la relación entre el humanismo y la revolución, argumentando que la verdadera revolución debe basarse en principios humanistas que promuevan la dignidad y el bienestar de todos los seres humanos. Explicación. Mariátegui defiende la idea de que la revolución social y política auténtica debe ir acompañada de un compromiso profundo con los valores humanistas, incluida la justicia social, la igualdad y la solidaridad. Argumenta que la lucha por la revolución no solo debe ser política, sino también cultural y ética. 12. Despertar y proyecto del filósofo latinoamericano, 1974. Descripción. En esta obra, Mariátegui reflexiona sobre el papel y el potencial de la filosofía en América Latina, abogando por un filósofo arraigado en la realidad y las experiencias de la región. Explicación. Mariátegui examina el desarrollo histórico de la filosofía en América Latina y propone un enfoque filosófico que tome en cuenta las particularidades culturales, sociales y políticas de la región. Destaca la importancia de una filosofía comprometida con los problemas y desafíos específicos de América Latina. 13. Filosofía de las matemáticas, 1976. Descripción. En esta obra, Mariátegui analiza la naturaleza de las matemáticas y su relación con la realidad, la verdad y el conocimiento. Explicación. Mariátegui examina la filosofía subyacente a las matemáticas y reflexiona sobre cuestiones como la objetividad matemática, la naturaleza de los números y la relación entre las matemáticas y el mundo físico. Proporciona una visión filosófica de una disciplina fundamental en la comprensión del universo. José Carlos Mariátegui murió a la temprana edad de 35 años, el 16 de abril de 1930, en Lima, Perú. Su muerte fue el resultado de una enfermedad crónica que había estado sufriendo durante varios años, la tuberculosis. Esta enfermedad pulmonar, que en ese momento era difícil de tratar, finalmente cobró su vida. A lo largo de su vida, Mariátegui luchó incansablemente por sus ideales políticos y sociales, contribuyendo significativamente al pensamiento marxista en América Latina. Fue un activista político, periodista y escritor prolífico, cuyo trabajo tuvo un impacto duradero en la historia y la cultura de su país y de la región en general. A pesar de su corta vida, Mariátegui dejó un legado intelectual y político perdurable. Sus ideas sobre la lucha de clases, la revolución y el socialismo han continuado siendo influyentes en América Latina y más allá. Su muerte prematura fue una pérdida significativa para el movimiento obrero y socialista, pero su legado sigue vivo a través de sus escritos y su impacto en la historia de la región.